Buenas tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta, bienvenidos a otra entrevista de Otras Voces. Hoy estamos con el doctor Juan Pazimiño, con quien vamos a conversar sobre qué mismo pasó pues en la dolarización, ¿no? Ahora estamos escuchando voces de que poco más y hay que hacerles un monumento reconociendo a los dolarizadores. Poco más tenemos que pedirles perdón por haberles exiliado en el año 2000 y luego de los eventos 99-2000. Entonces, veamos lo que realmente pasó, pues ya viéndoles desde la academia y desde la historia. Juanito, muy buenas tardes, bienvenido nuevamente a Hoja de Ruta. Muchas gracias, César, y a los amigos, compañeros de Hoja de Ruta y a quienes nos están escuchando. Cumplimos 20 años de la dolarización ecuatoriana del 9 y 10 de enero del año 2000. Uh-huh. Con ese motivo, sí han surgido análisis, voces críticas para establecer con suficiente perspectiva lo que ocurrió con la dolarización. Pero es cierto que los sectores de la derecha económica del Ecuador y la intelectualidad de derecha en el Ecuador se ha preocupado por reivindicar ahora la dolarización. En un canal de televisión se le entrevista nada menos que a Yamil Maguad para que hable de la dolarización. En radios y en los canales a Alberto Dajic. La Universidad San Francisco está convocando a una jornada que es de la School of Economics de la Universidad San Francisco. Invitan a festejar, con esa palabra. Festejar. Es un tuit de la universidad, a festejar los 20 años de la dolarización. Caramba. Y nada menos que invitan, entre otros, a George Selgin, decano del Cato Institute, y a Domingo Cavallo, que fue Domingo Cavallo, el argentino, que padre de la convertibilidad. Padre de la convertibilidad, y que también acá lo trajo Abdallah Bucaram en 1966-67, el gobierno de 96-97. No, perdón, 96-97, 6 meses, desde agosto a septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, y febrero ya está yéndose. Y lo trajo para hacer aquí un esquema parecido al de la convertibilidad de Argentina. Domingo Cavallo es el padre de este instrumento monetario, que es otro de los instrumentos de la ruina económica de la propia Argentina. E incluso Cordes acaba de publicar un artículo que se titula La gran crisis ecuatoriana de finales de los 90, debacle de banca, moneda y deuda, escrito por Augusto de la Torre y Gira Mascaró. Augusto de la Torre, quien fue gerente del Banco Central. Augusto de la Torre trabaja ahora, los dos, esta señora Gira Mascaró, trabajan también en el Banco Mundial actualmente. Y Augusto de la Torre ha defendido permanentemente no solo la dolarización, sino el sistema de economía abierta, neoliberal, empresarial. Entonces, como se ve, hay estos puntos de referencia, podríamos decir, en que la academia de derecha está reivindicando la dolarización en el Ecuador. Y claro, lo reivindican, el problema está en que reivindican la dolarización como un instrumento aislado del conjunto social y del conjunto de la economía. Porque entonces, visto a la distancia, la dolarización exclusivamente fue beneficiosa y a todos nos conviene. Algo así como solemos decir en Ecuador, noticia. A todos nos conviene la dolarización hoy, después de 20 años en que se ha estabilizado la economía monetaria y que ha sido ciertamente un sistema monetario que nos ha garantizado el que la inflación no sea como la de otros países y una estabilidad monetaria sin duda relativa, pero como instrumento monetario. Ahora, en el conjunto de la economía, eso es lo que hay que examinar las repercusiones. Y no solo eso, sino las repercusiones sociales.
y además la trayectoria histórica. Por eso es que hay que diferenciar el momento de la dolarización de lo que actualmente acontece. Entonces, claro, normalmente no topan el momento de la dolarización, excepto estos trabajos que sí la topan, claro, pero para ponderarlo como un instrumento que nos ha permitido la estabilidad futura. Así, pero nos permitió la estabilidad futura después de haber muertos, heridos y abandonados del país, pues. Ese es el problema. Eso es lo que no se toma en cuenta en los trabajos que están andando ahora, ¿no? Entonces, o en las charlas. Entonces, claro, la dolarización es producto a su vez de la crisis económica, financiera y monetaria del Ecuador de años anteriores que se acumula desde la década de los 90. Porque recordemos que desde la década de los 90 y particularmente con el gobierno de Sixto Durán Ballén, después del gobierno de Rodrigo Borja, hagamos un recuento muy rápido de nuestra historia. 1979 se inicia la democracia, Jaime Roldós. 81, Osvaldo Hurtado. 84, Febres Cordero, es el primer gran impulsador del modelo neoliberal empresarial. Después de 84, 88 está Rodrigo Borja. 88, 92, perdón, me equivoqué, 79, 81, Jaime Roldós. 81, 84 es Osvaldo Hurtado. 84, 88 es León Febres Cordero. 88, 92 Rodrigo Borja. Y 92, 96 es Sixto Durán Ballén. Entonces, después del gobierno de Rodrigo Borja, desde el año 92 hasta el año 96, Sixto Durán Ballén es el segundo gran continuador, promotor y consolidador del modelo neoliberal empresarial, iniciado por León Febres Cordero entre 1984 y 88. Y Sixto Durán Ballén, para favorecer el esquema de desarrollo de las empresas privadas, tal como hoy ocurre en el esquema del Estado ecuatoriano actual, para favorecer el desarrollo de la empresa privada, para favorecer el desarrollo de los bancos, para que crezca supuestamente la economía. Entonces, volcó esfuerzos para promocionar a estos sectores y sus intereses privilegiados en el Estado. Y para ello, y sobre todo para favorecer a los bancos, dictó esta famosa Ley de Instituciones Financieras, año 94, que introdujo dos conceptos graves para la economía financiera del Ecuador, la economía bancaria. Uno, el concepto de banca múltiple. Para los banqueros, claro, de plácemes, porque banca múltiple implicaba ya no solo ser depositarios de dinero y prestamistas de dinero, sino además poder hacer otras actividades que incluso rayan con las actividades de cualquier comerciante. Ya no solamente prestar dinero, sino financiar construcciones, asociarse para compra-venta de vehículos, como ocurría a través de los bancos, se podía comprar, cosas así. Primer concepto. Y segundo concepto, el concepto relativo a los préstamos vinculados. Es decir, la banca podía hacer préstamos a sus amigos, a sus propios socios, a los directivos, con lo cual se beneficiaban una élite de accionistas y de familias de dineros privados, dineros nuestros, convertidos en dineros de uso a su vez de una élite privada. Al acumularse el tiempo, entonces, claro, la banca hizo una serie de préstamos vinculados a sus socios que no los podían pagar luego, y además la incursión en otras áreas económicas que no les pagaban tampoco a los bancos por los préstamos que habían hecho para esas otras áreas amplias. Entonces fue acumulando en un déficit de cartera, es decir, los bancos tenían la imposibilidad de cobrar una buena parte del dinero que habían prestado. Sí, pero ahí también en esta ley se permitió que los bancos privados, en los bancos privados se deposite el tema de divisas de las exportaciones e importaciones, sí, que era facultad exclusiva del Banco Central. Entonces se quita eso para que los bancos se favorezcan, pues, claro, por supuesto. Con la idea de que el Estado tiene que achicarse, el Estado no tiene que intervenir, esto nos corresponde, porque los empresarios siguen diciendo hasta hoy, todo tipo de empresarios dice que el Estado no tiene que intervenir porque las actividades privadas son de los privados, no es del Estado. Les parece una intromisión del Estado en las actividades privadas si el Estado funda un banco, pero si eso nos pertenece. ¿Desde cuándo acá?
desde que ellos lo dicen nada más. Claro. Porque el dinero puede ser bien administrado igual por el propio Estado, e incluso el Estado tiene la necesidad de regular hoy al sector financiero y bancario por obvias necesidades, a lo que luego podemos seguir hablando. Pero en todo caso, entonces, claro, los bancos reciben dinero de exportaciones, ya no hay control del Banco Central. Ya no, para nada. Para importaciones igual, entonces eso amplió, digo, la esfera de créditos y la acumulación de esta cartera vencida para los bancos que no podían. Y vinieron más bancos, se crearon más bancos. Se multiplicaron los bancos. Claro. Los bancos era como canguil caliente para los ecuatorianos. Uno por aquí, otro por allá, una pequeña, una cooperativa, financieras pequeñitas. Se incrementó este sector. Y a su vez, desde 1996, la crisis bancaria, el primer banco en caer, el Banco Continental. Y siguen otros 16 bancos y unas cuantas financieras más que caen porque no tienen el dinero para pagar a los clientes. No estaban respaldados, ¿no es cierto? No tienen ese respaldo. Claro. Y para colmo de males, ahora se usa al Banco Central, a los recursos nacionales, para que financien a estos bancos mediante lo que los ecuatorianos bautizamos como los salvatajes bancarios. Había que salvar a los bancos. ¿Cómo salvarles? Con dinero público. Préstamos para que tengan liquidez y que los bancos tampoco esos préstamos pudieron pagar, entonces tuvieron que cerrar. Así es que el Banco Central, con dinero público tratando de salvar a los bancos, y ni por esas se salvaron los bancos. Entonces, claro, en esas condiciones, ciertamente la dolarización luce como único y último recurso para evitar el deterioro de la moneda nacional, el sucre, que en los años venideros, desde el 96 en adelante, sobre todo desde el 96 hasta el 2000, se iba deteriorando. Y particularmente en el año 1999, cuando la gente que veía que la inflación estaba creciendo, que desconfiaba del sucre, comenzó a hacer retiros en dólares para hacer sus negociaciones en dólares. Ya almacenes que vendían en dólares, ya no en sucres, bancos que negociaban siempre en dólares las cuentas y los préstamos, compra de carros y compra de bienes inmuebles que se hacía con dólares. Entonces, cierto es que había una dolarización de hecho, pero por el descuido en el control de la banca privada y por efecto de la acumulación de ayuda del Banco Central a los bancos privados, con lo que seguía favoreciendo un deterioro de la moneda nacional y una falta de confianza nacional. De ahí la dolarización de hecho. Pero en el año 99, decía, se fue acumulando ya la inflación creciente, incluso por especulación monetaria y por especulación bancaria. A diciembre del 99 teníamos un dólar 5.000, 6.000, 10.000, 12.000, 20.000 para enero del 2000, del año 2000, e incluso llegó, me parece que a 28.000 el dólar, porque cuando se decreta la dolarización, la conversión de la moneda nacional al dólar se hace por 25.000 sucres, pero me parece que subió hasta 28 y hasta 29.000 sucres el dólar. Bueno, este es un panorama amplio sin entrar en detalles técnicos ni mucho menos, pero ¿qué es lo que ocasiona esta situación? Primero, los salvatajes bancarios conducen a que la gente comience a retirar depósitos masivos en el año 99 y para evitar esa salida de divisas de los bancos, se decreta un feriado bancario que debía durar 3 días. Y no duró 3 días, duró 5. Y después duró más todavía, varias semanas, porque no se podía sacar dinero de los bancos. No se podía sacar más allá de, si mal no recuerdo, $500, que ya era una cifra bastante alta. Así es que mucha gente 500.000 sucres. No pudo, 500.000 sucres. Claro, 500.000 sucres era. Las personas no podían sacar dinero que necesitaban incluso de urgencia, enfermedad catastrófica, operación, una deuda pendiente de pago, a veces con los mismos bancos. Y entonces se produjo un problema social de enorme repercusión. Dije muertes, heridos y salidas. ¿Por qué? Porque se produjeron muertes. Hubo gente que se suicidó, ancianos que se suicidaron porque no podían tener el ahorro que habían tenido durante años y que lo perdían con esta banca cerrada. Y sumemos la dolarización,
que provoca la caída de las pensiones. Ya voy a eso. Pero además, al mismo tiempo, gente que desde el 1999 y sobre todo a raíz de la dolarización salió del país. Miles de ecuatorianos salieron del Ecuador. Se calcula que 2 millones de ecuatorianos salieron. Y viene la dolarización de enero del 2000 y agrava los términos de los ingresos de los ecuatorianos. ¿Por qué? Recordemos que el salario mínimo vital, cuando se dolariza la economía en enero del 2000, equivale a $4. Son 100,000 sucres. Es increíble, salario mínimo vital. Y una pensión jubilar llegaba a los 700,000 u 800,000 dólares, es decir, subía 30, 40 dólares y con ello estaba cubierta la pensión jubilar de alguien. Imaginemos, viene la dolarización mañana y nuestro sueldo de 100,000 sucres queda en $4. Es decir, se produjo una caída de los ingresos que se ve estadísticamente en todos los años posteriores, porque después se irá recuperando la capacidad de consumo y de ingreso de la gente, conforme sube el salario mínimo vital, pero ya en dólares, ya no en sucres. Pero el salario que se conservó deterioró los ingresos de los ecuatorianos significativamente, igual las pensiones. Con mayor razón, los suicidios, las heridas y la huida de la gente al exterior, donde buscaba cómo solventar la vida familiar, ya que en el Ecuador no podía. Y recordemos que desde el año 2000 en adelante, al menos por los siguientes, hasta el gobierno de Rafael Correa, 2000 a 2007, el segundo rubro de ingresos para el Ecuador, después de las exportaciones, fueron las remesas de los migrantes que enviaban desde el exterior para sostener a las familias. Entonces, este contexto, se olvidan quienes ahora aplauden la dolarización, la ruina social, la ruina institucional, la ruina financiera, el salvataje a los bancos, el apoyo con dinero público para solventar las necesidades de liquidez de los bancos privados, incluso las enormes ventajas que tenían los bancos a través de la AGD, Agencia de Garantía de Depósitos, creada también supuestamente para garantizar de depósitos de nosotros los ahorristas, y eran para garantizar los depósitos de los bancos, su liquidez y su pago al Estado. Algunos banqueros pagaron al Estado con obras de arte que tenían, con los edificios que tenían, y el Alberto Acosta tiene por ahí un artículo en que en efecto demuestra, porque entre otros encuentran que se había entregado una moto que costaba $700,000. Entonces el Alberto dice, debe haber sido una moto de oro. Claro. Para que entreguen eso los banqueros en respaldo de la deuda que debían al Estado. Entonces es infame, históricamente hablando, esa situación. Y sumemos finalmente la debacle gubernamental. 21 de enero del 2000, la caída de Maguad a raíz del levantamiento indígena, popular y militar, que ese día y noche pues provocan la salida ya de Maguad. Así que la dolarización tiene ventajas. Bueno, no confundir lo que hoy está ocurriendo con la dolarización de lo que ocurrió en el momento que se asumió. Y los responsables históricos de la dolarización no fueron juzgados, excepto Maguad, que tuvo que salir del país. Salir del país, claro. Algún banquero como Fernando Aspiazu, algún otro banquero como el dueño del... Nicolás Landes. Nicolás Landes. Y ninguno más. Entonces, cuando suelen decirnos a los académicos críticos, nos dicen, bueno, pero es que entonces, ¿qué medidas se podía haber tomado? Para comenzar, se pudo hacer dos cosas. Uno, estatizar la banca, como hizo México en los 70, o como hizo Islandia, estatizar la banca. Y dos, meter presos a los banqueros, como hizo Islandia. Pero eso en el Ecuador es pedir algo imposible. Y esas dos medidas para comenzar a arreglar el problema. Porque entonces ahora sí el problema viene el financiero y todo eso. Pero con una banca estatizada habría tenido el Estado la oportunidad de exactamente ubicar los fondos, la liquidez, lo que sea, en función ya de la administración pública y ya no de los negocios privados. Y digo, meter presos a los banqueros para que sean responsables, como hicieron en Islandia, de estos juegos bancarios que habían llevado a que los bancos sí se aprovechen de dineros públicos, se enriquezca su élite vinculada y la población
pierda los ingresos, el salario, las pensiones y la posibilidad de tener una vida digna para su familia. Así he pintado las características generales de este proceso. Ahora, y otra cosa que nos sorprende es verle sentada en un mismo foro a la señora Joyce de Ginata con el señor Yamil Maguad, cuando ella fue la promotora de las famosas marchas de los crespones negros. Y la señora Joyce de Ginata, empresaria guayaquileña, es una de las grandes promotoras de la dolarización. Ella es la que encabeza las primeras... Bueno, se hace llamar ahora la madre de la dolarización. Madre de la dolarización. El Alberto Acosta tiene una frase especial, dice, ella es padre y madre de la dolarización en el Ecuador. Entonces, en el sentido de que era la persona que había jugado el papel rector en el proceso de la dolarización ecuatoriana en cuanto a la idea, a la lucha por la dolarización, porque enseguida, claro, se unieron las cámaras de la producción y se unieron sectores interesados de altos exportadores, agroexportadores y altos importadores. Claro. Porque si bien a los agroexportadores finalmente la subida del dólar les beneficia, a los importadores no les beneficia la subida del dólar porque se les encarece todos los productos. De tal modo que directamente la dolarización favorecía a los importadores, porque con ellos tenían una estabilidad monetaria que les impedía pagar más por los productos que estaban trayendo del extranjero a un precio. Les tocaba pagar un producto por $10,000, pagaban $10,000 con dólares, pero $10,000 con un sucre que se va devaluando, ya no van a pagar 250,000 sucres, sino 500,000 sucres, 700,000, o a lo mejor 1,000,000 de sucres, según cómo iba el vaivén de nuestra hiperinflación creciente desde el año 99. Pero en esa época yo recuerdo que quienes apoyaban la dolarización nos decían que bueno, que la economía se estabilizaría, que no habría desempleo, que el nivel de vida subiría, y me acuerdo claramente las palabras de doña Joyce de Ginata que decía que íbamos a ser la Suiza de América. Bueno, nunca fuimos ni seremos la Suiza de América, pero además vamos a suponer que tuvieron certeza y mentalidad de pitonizas todas las personas que adivinaron y conjeturaron que en lo posterior nos iría bien, entre comillas. Otra vez más, estamos hablando solamente de una estabilidad monetaria, nada más. No estamos hablando del conjunto de la economía, porque la estabilidad del dólar no nos ha beneficiado para el crecimiento económico, no es que ha provocado que nosotros subamos el Producto Interno Bruto o lo bajemos, no tiene que ver, al menos tan directamente, tiene que ver en algo, pero no tan directamente, si subimos o bajamos, tiene que ver más con los precios del petróleo, con los precios de los commodities, cacao, banano, café, eso, y del nivel de importaciones. Pero claro, la moneda está estabilizada, es el único gran logro, podríamos decirlo, de la dolarización. Pero otra vez más, se olvida el piso histórico y el piso social de la dolarización. Claro, hoy no muere nadie, hoy todavía no se va alguien del país diciendo, me voy porque este país está dolarizado. No sale. Ya. Se iba la gente por la dolarización que ocasionó la ruina de sus ingresos para buscar entonces en el extranjero recursos que enviar al Ecuador y puedan sobrevivir, ya que con el salario en sucres dolarizado, cayó el ingreso nacional tremendamente y perjudicó a miles de familias de Ecuador, millones. Ahora hay otra cosa que tampoco se dice, es que la dolarización no es que era gratis o que Estados Unidos nos iba a dar las monedas así por así. Hay que pagar. Se paga. Claro, y eso también es un costo para el país. No tengo el dato exacto de cuánto es que se paga por la moneda, pero naturalmente al usar una moneda extranjera, los Estados Unidos nos cobran una especie de derecho de utilización de la moneda extranjera. No tengo el dato preciso, pero se paga al exterior por los dólares que nos envían. Y claro, tenemos nosotros las monedas de 50 centavos, 25 centavos, que no son dólares. Las que acuñaron aquí, pues. Se acuñan para respaldar lo que se llamaría la zona menor de flujo del dinero. Porque claro, para grandes transacciones no vas a utilizar la moneda fraccionaria. Pero se necesita entonces un tipo de moneda fraccionaria, de ahí las monedas nacionales acuñadas, que solo funcionan aquí, que representan 50, ¿qué? 50, porque no, aquí nomás solo representa 50 centavos. Otra cosa que no se dice de la dolarización es que
muchos de los que hoy están en estas charlas y todo son justamente los responsables, pues. Bueno, si es que uno ve los nombres de quienes están invitados como Cavallo, Claro. como las personas que están escribiendo como Augusto Latorre, como las personas que están ahora en los medios. Pablo Lucio, por ejemplo. Bueno, él entiendo que es el decano. El decano de la San Francisco, claro. Entonces, claro, todos ellos pertenecen, al menos estas personas que no son tan visibles políticamente, estas personas pertenecen al sector de los académicos de derecha en el Ecuador. Claro, sin duda hacen su labor y hacen su labor algunos con más solvencia que otros. Pero desde la perspectiva política, querer convertir a Maguad o a Alberto Dajic en algo así como ilustres reflexionadores sobre la economía del país y de los salvatajes con la dolarización para la historia nacional, bueno, hay una distancia sideral, porque estas personas son responsables de la crisis histórica que sufrió el Ecuador en los años 90 y Maguad de la dolarización, sin duda alguna. Aunque se suele olvidar que el real dolarizador de la economía ecuatoriana es Gustavo Noboa. Claro. Porque Maguad dicta el decreto de dolarización. ¿Por quién lo ejecuta? Él convoca el día domingo 9 de enero del año 2000, convoca a una reunión del directorio del Banco Central para que apruebe la dolarización el día 10, conminándoles a que aprueben. Y si no aprobaban, al mismo tiempo convocó Maguad al Congreso Nacional para que, si es que el directorio no aprobaba la dolarización, el Congreso Nacional les destituya y nombre otros funcionarios que puedan votar. Es decir, esto fue una acción de conminar al director del Banco Central a que vote por la dolarización. Votaron ahí 3 personas, ya vamos a ver los nombres de quienes eran porque lo tengo aquí, y no votaron Pablo Vetter y Virginia Fierro, que se abstuvieron de votar a favor de la dolarización, lo que les salvó históricamente. Pero los otros están comprometidos con la dolarización. Además, no había estudios técnicos del Banco Central. Y cuando se propuso la dolarización, los técnicos del Banco Central, porque se había propuesto medio entre comentarios, pero no directamente ustedes hagan el estudio para hacer la dolarización. Simplemente entre los comentarios, y habría que hacer y ver qué pasa, los técnicos del Banco Central se oponían a la dolarización. Y es más, el Fondo Monetario Internacional no sabía de la dolarización ecuatoriana, no fue consultado, e incluso después de unos días, el Fondo Monetario Internacional se pronuncia y dice, vamos a ayudar a que el Ecuador se dolarice. Así es que todo fue hecho en una trama entre oligarquía financiera ecuatoriana, gobierno de Maguad y académicos tecnócratas que apuntalaban un tipo de medida económica para favorecer una estabilidad financiero-monetaria de élites económicas, no del país, no del conjunto de la sociedad. Y por ello es que la sociedad ecuatoriana sufrió con la dolarización. Otra cosa es lo que hoy ocurre, sufrió con la dolarización y hubo, como dije hace un momento, muertos, heridos y salidos del país a causa de esta medida económica. Ahora, eso en lo monetario, supuestamente estamos estabilizados, pero ¿qué pasa cuando Perú, que tiene moneda propia, y cuando Colombia tiene moneda propia, devalúan, nos quita competitividad? Sí, ha circulado la idea, y el presidente Correa, sobre todo cuando le tocaba analizar estas cosas, él decía bien que la dolarización ha sido un límite para manejar política monetaria que no podemos, y por consiguiente tenemos que hacer política comercial. De allí las salvaguardias contra las importaciones e incluso el encarecimiento en cuanto a aranceles para ciertas importaciones, lo cual era correcto. El gobierno actual dio un giro completo, quitó las salvaguardias, redujo aranceles y va por el camino del mercado libre completo, con lo cual las importaciones están creciendo más rápido que las exportaciones, lo cual afecta la balanza
nuestra comercial y redunda en la imposibilidad de que sigan ingresando más dólares a la economía, que ante todo necesita que las exportaciones sean mayores que las importaciones. En esto también hay debates académicos. Por ejemplo, hay el economista Marco Naranjo de la universidad. Es un buen compañero, amigo. Él no, podríamos decir, es un académico de derecha, pero es un académico que desde la perspectiva del análisis tecnocrático ha defendido la dolarización en el Ecuador. Y dice que es el mejor sistema monetario que hemos tenido. Él tiene un libro en que analiza los sistemas monetarios, el bimetalismo, el patrón oro, la salida del patrón oro, la dolarización. Entonces dice, entre todos estos sistemas, este es el mejor. Claro, como académico que analiza así en perspectiva histórica, bien puede concluirse que este es el mejor sistema, ¿cierto? Porque nos dio una estabilidad, porque permitía que no exista una devaluación, todas estas bondades que suelen ser ponderadas de la dolarización. Pero otra vez más, se olvida todo el conjunto de la economía en la que actúa la dolarización, impidiendo política monetaria soberana del Ecuador, y que nos obliga a tener política comercial favorable al país, y si se quiere, políticas proteccionistas para el país, para favorecer la industria. Todo eso ha sido abandonado. Hoy ya no tenemos una política de país para favorecer la industria, el crecimiento interno, sino el simple aperturismo que perjudica el desarrollo nacional como perspectiva incluso de burguesía nacional que pueda generar empleo, que pueda generar crecimiento y que pueda generar nuevas opciones de esferas de acción y de trabajo. No tenemos eso en el Ecuador. Una comparación, que las comparaciones son odiosas, pero lo que estamos viviendo ahora nos podría llevar a una debacle como la del 99 o del 2000. Hay analistas que lo han dicho y que la situación económica del Ecuador es comparable a del 99-2000 porque corre el riesgo futuro de que por ausencia del dólar como moneda que nos brinde liquidez al país y a los bancos, al carecer de esa moneda, tengamos entonces que regresar a un sistema de moneda nacional, llámese Sucre, Atahualpito, Rumiñahui y cualquier cosa. Es cierto ese riesgo si es que alternativamente no se toman medidas para garantizar la liquidez en dólares de la economía ecuatoriana. Otra vez más por el efecto de mayores importaciones frente a las exportaciones. Ese uno. Dos, porque esto sí es cierto. Por ejemplo, otro economista, Jonathan Báez, a quien conoces tú muy bien, sí. que hace unos análisis brillantes sobre la economía nacional, está demostrando en una serie de trabajos cómo ha salido ya dinero del Ecuador a paraísos fiscales en estos últimos 3 años y que va a salir más una vez una vez que se abolió el impuesto a la salida de divisas, a la salida de capitales. Entonces, será mayor todavía la salida de capitales a paraísos fiscales o a otros bancos del exterior, con lo cual no solamente tenemos ausencia de ingreso de divisas por mayores importaciones que exportaciones, sino además salida de dinero de las instituciones financieras y de quienes tienen dólares al exterior para seguir alimentando recursos en el exterior como ahorro, como garantía, lo que sea, según ellos, bueno, pero salida de ese dinero, con lo cual nos vamos quedando sin la liquidez necesaria para manejar el dólar de acuerdo a las necesidades que nos conviene. Eso podría presionar exactamente hacia el futuro a que tengamos que salir de la dolarización para poder pagar a la gente y tener dinero para la gente. Pero esta es una todavía, dijéramos, es fruto de investigaciones de académicos que hacen esa proyección, como se dice en economía, ceteris paribus, es decir, si las condiciones económicas se conservan tal como están. Pero veamos qué pasa, porque es probable que se necesite ya hacer otro tipo de políticas y sobre todo dependerá del 2021 que pasen las elecciones para ver si es que hay continuidad del modelo económico, del segundo modelo económico empresarial que está rigiendo en el Ecuador, o si retomamos el camino de una economía social que es la que el Ecuador ha estado aspirando, pero en forma recurrente y a saltos y a brincos, con avances y retrocesos, desde la época de la Revolución Liberal de 1895. Ahí está, ese es el análisis, ese es el recordar realmente lo que pasó. No es solamente de recordar que ahora sí, efectivamente tenemos una estabilidad, pero
¿A qué costo? ¿A qué costo social histórico? Y sigue a qué costo actual, ¿no? Porque la diferencia, otro trabajo que hace la unidad de análisis económica que dirige Jonathan Báez de la Universidad Central, la diferencia actual nada más entre el salario mínimo, que ya llegó a $400, y las utilidades empresariales es de $200. Es increíble. Eso quiere decir que a los ricos tenemos que afectarles con impuestos directos más amplios. Y quiere decir que sí hay capacidad de los ricos para pagar. Por supuesto. Si ganan $200 más que un trabajador normal, entonces quiere decir que sí tienen dinero para pagar. Pero claro, tenemos una burguesía muy conservadora, reaccionaria y de mentalidad tan atrasada que funge aquí en el Ecuador como una mentalidad moderna. Cuando vista desde la perspectiva mundial, tiene una mentalidad provinciana, atrasada y conservadora para el adelanto nacional. Y por tanto, ¿a quién nos corresponde hacer una labor y una acción de tratar de modernizar al Ecuador? A todos nosotros, trabajadores de los otros niveles, que podemos unirnos, podemos seguir reclamando, podemos reflexionar, podemos hacer conciencia, periodismo crítico, periodismo alternativo, académicos alternativos, que tenemos voces críticas, podemos sembrar una conciencia cada vez mejor en la sociedad para que reaccione frente a esta extraordinaria concentración de la riqueza y fortalezca la idea de que necesitamos un Estado fuerte con capacidades para que a este sector tan rico y de élite cobre impuestos fuertes y les obligue a manejar la moneda de acuerdo con las necesidades nacionales, lo cual implicará fuertes regulaciones estatales a los bancos y quizás hacia el futuro incluso obligarles a traer dinero del exterior. Pero eso si hubiera la voluntad política del Claro, gobierno. hoy no tenemos ese tipo de esquema gubernamental. De allí que veamos qué pasa en 2021. Veamos qué pasa. Veamos qué pasará. Que eso es lo que nos tiene preocupados. Que queremos agradecer, Juanito, por haber asistido a Hoja de Ruta. Como siempre, vamos a requerir de tus análisis y de tu información histórica acá en nuestro programa. Muchas gracias. Así que muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes, mis queridos amigos que están conectados en Hoja de Ruta por Facebook Live. Y no se olviden que esta entrevista será reprisada en la noche por www.hojaderuta.org. Así que no se despeguen, ya vienen más programas, ya mismo viene Ruta de Letras con Lucrecia Maldonado. Ya saben que ahí le entramos a la cultura de lleno. Hasta pronto.